y voy a activar el chat. Si puedo por acá. Acá no lo veo. Acá está. Ok. Entonces vamos a colocarlo por aquí en una esquina. Bueno, me gustaría que alguien compartiera lo que piensa que es un sistema, así de manera introductoria para ver qué idea tienen. ¿Ninguno? Conjunto de procedimientos. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Podríamos decir que el conjunto de procedimientos son parte de un sistema o son el sistema? ¿Qué creen ustedes? Son el sistema, me dicen algunos. Realmente sería, el sistema está relacionado con una estructura, algo que vemos. Son parte de un sistema, exacto. O sea, digamos, son un aspecto del sistema. Normalmente el sistema tiene un conjunto de elementos que se relacionan entre ellos, pero diríamos, ¿un sistema es una mesa? Tampoco, porque una mesa no tiene comportamiento. Entonces, podríamos decir que es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y tienen cierto comportamiento. ¿Sí? Es algo que funciona. ¿Sí? Es un comportamiento que hay, pero hay una estructura que estamos observando. Y en ese comportamiento, por supuesto, habrá procesos, habrá procedimientos que se están dando. Pero para ver el todo debemos poner atención en esos elementos que interactúan. Bueno, continuemos entonces. Si alguien quiere comentar acerca del nombre, el lugar donde está, pero veo que no quieren interactuar mucho ahorita, está abierta la consulta, digo la palabra para ustedes. Ayer me di cuenta que algunos de ustedes preguntaban acerca de asuntos relacionados con las inscripciones. Por ejemplo, que si se inscribieron en una sección y luego entonces pasaron a la otra, pero no se les activaba en el sistema. Para todo ese tipo de consultas, ustedes escriban a Alberto Rojas. Acá está la dirección de correo. ¿Sí? ¿La ven, verdad? Por favor, cópienla. De todas formas, esto Sí, está en el, profe. sí, esto está en el sistema, este archivo. Bueno, continuemos entonces. El problema del chat es que nos quita espacio en la pantalla. Entonces, si coloco el chat, no vemos, tapo parte de la pantalla. Y si lo coloco así, entonces no veo lo más reciente para poder ver la pantalla. Entonces, no sé, olvidaremos un poquito del chat. Si alguien quiere intervenir, por favor, hágalo por voz. O de lo contrario, vamos a estar tapando parte de la pantalla con lo que es el chat. Bueno, acá tenemos algunas de las reglas del curso, que son reglas que ustedes ya conocen. Nosotros no vamos a repetir evaluaciones. Si alguien no pudo presentar alguna prueba, debe presentar la constancia y entonces va a haber la recalificación. ¿Sí? Eso es lo más importante. Debe presentar alguna justificación apropiada. Ustedes saben también que hay una cantidad de normas del curso relacionadas con la honestidad de ustedes, el buen comportamiento del profesor y de los estudiantes, de todos. Y bueno, si estas normas son violadas, pues hay unos reglamentos y hay una institución, que es la escuela, que vela y estaría tomando las medidas que crean ellos convenientes si este tipo de normas no se cumplen. Ok, acá estoy colocando algo que entiendo que todos ustedes manejan o por lo menos manejan alguna parecida y es el ejemplo de sistemas que vamos a estar manejando durante el semestre. ¿Qué ven ustedes ahí en pantalla? Facebook. Facebook. Facebook, ¿verdad?
¿Qué sería el sistema en ese caso? ¿Sería la foto de la persona? ¿Sería un individuo? ¿O qué sería el sistema? El perfil de la persona, ¿no? Eh, pero si sacamos el perfil de la persona solo, lo ponemos aparte, ¿eso será el sistema? No. No, ¿verdad? ¿Podría ser la función de Facebook? La función, digamos, una persona es parte de Facebook, ¿verdad? Las funciones son parte de Facebook. ¿Cómo? Facebook el sistema? Sería el Facebook en general, pero ¿cómo describimos ese Facebook en general? Fíjense acá, ¿qué tenemos acá? Conexiones. Tenemos un conjunto de personas interactuando, ¿verdad? Enviándose mensajes y ellos interactuando, enviándose mensajes y colocando videos, etcétera. Todo eso es el sistema. Lo que estamos viendo acá, el perfil de una persona, sería uno de esos elementos. Entonces, la visión del sistema la daría esto. Pregunto, ¿habrían individuos acá? Sí, ¿verdad? Como parte del sistema. Sí. ¿Habrían comportamientos, procedimientos, procesos? También a través de la interacción. ¿Habrían individuos que se comunican? También, ¿verdad? Sí. Todo eso lo tenemos. Sí. Entonces, esta es una representación, digamos, pictórica, tipo foto del sistema, que luego habría que describir por otro lado, decir cuáles son los elementos, cuáles son las interacciones, cómo es que interactúan, cuál es el comportamiento, etcétera. Y esa sería la descripción del sistema. ¿Está eso claro? Sí. Bueno, eso que yo estoy haciendo ahorita, esa descripción del sistema, es el trabajo que ustedes tienen a realizar durante el semestre. Va a haber 4 notas, 3 serán exámenes, ya veremos eso, y uno es la descripción de Facebook como sistema. Es decir, que ustedes deben tomar nota de estas ideas, darse cuenta y comenzar desde ahora, si es posible, a hacer esa descripción, y esa descripción la van a hacer muy breve, de 2 maneras, y eso va a representar el 25% de la nota. ¿Está claro? Acá entonces lo que vemos es el perfil de una persona y vemos qué puede hacer una persona. Puede colocar videos, etcétera. Pero luego esa persona es un solo individuo acá. Un solo individuo en esta página. ¿Sí? Por ejemplo. Pero el sistema es todo. Si ustedes se imaginan, todos conocen el ajedrez, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bueno, en el ajedrez, acá tendríamos un peón y acá tendríamos otro peón, pero el ajedrez no es un peón, ni es el movimiento de un peón. El ajedrez es todo el sistema y sobre todo cuando hay 2 personas jugando. Esa interacción, tendríamos 2 actores por fuera que permiten que ese juego se dé. Cuando ese juego está en acción, que hay comportamiento, ahí tendríamos el sistema del ajedrez dándose. Y acá también tenemos el sistema Facebook. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Qué sería el sistema en una organización de acuerdo a esto? ¿Sería el gerente? ¿Sería el trabajador? ¿Sería poner cosas en venta, una venta? ¿Vendría siendo todo? Vendría siendo todo. ¿Y qué sería todo? Todo lo que ayude a generar ingresos en la empresa. Pero si es generar ingresos, serán las cuentas del banco. Recuerden, es la interacción. ¿La interacción de quiénes? La interacción de las personas, de los compradores, de los vendedores, de quienes arreglan los productos, etcétera. Esa interacción de todos esos individuos, toda esa estructura con todos los recursos que están alrededor, eso sería el sistema. ¿Está claro? Sí. Así como van a hacer el de Facebook, ustedes podrían hacer el de una empresa en paralelo para ustedes, como un ejercicio adicional. Ok, continuamos entonces. Ya tenemos entonces la idea de para qué el curso, etcétera. Luego veremos unos videos cortos donde hablaremos un poco más de esto. Vamos entonces a hablar de algunas cosas específicas como el horario de clase, los resultados de aprendizaje, etcétera. Acá de nuevo entonces tenemos la idea de qué es lo que queremos estudiar, ¿verdad? Ahora, el horario de clases.
¿Ustedes lo conocen? ¿Sí? Allí Sí. lo tenemos. ¿Por qué tenemos algo en azul y otra cosa en verde? Lo que está en azul son las clases, la primera clase de la semana será como la de hoy, donde yo estaré dando clases como ahorita. Luego, en la clase del jueves, vamos a tener básicamente consulta de parte de ustedes. Es decir, que yo debo ser bastante breve en lo que voy a dar en la semana el día martes, pero con mucho contenido, y ustedes deben entonces revisar esos contenidos a través de, utilizando la internet, utilizando videos, etcétera, y luego el día jueves consultar acerca de la clase, acerca de las dudas que tienen por lo que revisaron en la internet, es decir, el trabajo autónomo, etcétera. ¿Está claro? Sí. Sí. Ok. Muy bien, profe. Entonces, si vemos la introducción del curso, se habla de presentar las ideas de sistemas y sobre todo relacionarlos con las organizaciones. Dado que ustedes estudian organizaciones, como los administradores, los contadores, los economistas. ¿Sí? Existen unos objetivos específicos como conocer los principios, aplicarlo. ¿Dónde lo vamos a aplicar nosotros? Lo vamos a aplicar en Facebook, para entender lo que es Facebook. Vamos a analizar características de Facebook, ¿sí? Y vamos a conversar de tipos de sistemas en esta clase introductoria. Y vamos a hablar también de sistemas de información un poco. Unidades del curso, acá tenemos en la unidad 1, básicamente tenemos lo que mencionaba. ¿Qué son los sistemas y cuáles son las propiedades? Como causalidad, entropía, negentropía, etc. Luego, en la unidad 2, vamos a relacionarlo con organizaciones y vamos a ver autopoiesis, una idea, una de las teorías más avanzadas de sistemas propuesta por un chileno. ¿Alguien sabe el nombre del chileno que propuso, que elaboró esta teoría? Trabaja en la Universidad de Chile. El profesor Humberto Maturana, junto con uno de sus alumnos, Francisco Varela. Francisco Varela ya murió y Humberto Maturana sigue trabajando en la Universidad de Chile. Trabajó mucho tiempo en Francia y en universidades fuera de Chile, pero las ideas las propuso desde su trabajo acá en Chile, estando acá en Chile. Luego estaremos hablando de sistemas de información para la administración. ¿Ok? Esa sería la tercera unidad, la más breve. Bueno, la bibliografía, acá aparecen en azul. Todo esto que está en azul, ustedes lo tienen en documentos. ¿Sí? Les recomiendo que al inicio lean las ideas de Bertalanffy y revisen el libro de Johansen, los primeros capítulos, donde se habla de la teoría, de la introducción a la teoría general del sistema. Y de allí ustedes vendrán a hacerme preguntas los días jueves. ¿Está claro? O sea, lo del jueves tiene que ver con estas lecturas que ustedes van a estar haciendo. Y con la revisión de video. Luego, cuando veamos la unidad 2, empezaremos a hablar de la autopoiesis y eso tiene que ver con el libro de Humberto Maturana, El árbol del conocimiento, que también está allí. ¿Sí? Y luego hay otra, digamos, las ideas de Maturana de la autopoiesis fueron utilizadas por un alemán, Luhmann, para crear una teoría autopoiética de las sociedades. Ese tema deberíamos revisarlo y está descrito por estos autores. Ese es un tema un poco más complejo y ahí hay una disyuntiva porque muchas veces Maturana no está de acuerdo con algunas de las ideas de Luhmann y sigue siendo como más fundamental las ideas de Maturana que las ideas de Luhmann. Sin embargo, Luhmann las aplica un poco más a las organizaciones. ¿Está eso claro? ¿Alguna duda? Entonces, los textos para el jueves serían lo del Ludwig y Oscar Johansen, profe. Sí, pero no es solamente para este jueves, sino para varios jueves, porque estaremos varias semanas conversando de esos temas, pero es importante que lean por lo menos la introducción de Johansen, sería interesante que la leyeran para este jueves, y luego van leyendo asuntos de la teoría del sistema. Y posteriormente, para la segunda unidad, estaríamos hablando de lo que dice Maturana y un poco lo que dice Luhmann. ¿Sí? Y hay una bibliografía que les podría dar luego relacionada con los sistemas de información.
y podría subir algunos trabajos allí también posteriormente. Bueno, acá aparecen las pruebas, ¿verdad? Cada prueba tiene un valor del 25% y va a haber una mensual comenzando el 21 de mayo. Estas pruebas van a ser realizadas probablemente utilizando las formas, lo que se conoce Google Forms o formas de Google, o Educa. Ustedes ya saben utilizar el Educa. En ejercicios se ponen los exámenes, ustedes lo abren y se les da el tiempo específico para presentar la prueba. Y como ven acá, aparece el trabajo para el 16 de julio. Y el último examen sería primero el 21 de mayo, el segundo el 25 de junio y el tercero el 30 de julio. Todo esto aparece en la plataforma, esta presentación. En documentos, entonces, ustedes tienen la bibliografía y tienen las presentaciones como esta, y tienen enlaces a videos, ¿ok? Esto es documento. Luego, en secuencia de aprendizaje, que está acá, ¿la ven? Lo que se hace es hacer referencia a lo que está en documentos, es decir, lo que se va dando en las diferentes clases se va colocando en secuencia de aprendizaje y se hace una, digamos, se llama a los documentos que están arriba, valga la redundancia, en el archivo de documentos. Quiere decir que lo que está en secuencia de aprendizaje es muy similar a lo que está en documentos, pero de manera más organizada. ¿Se entiende eso? Por decir algo, en documentos ustedes van a ver varios archivos. Archivo 1, archivo 2, archivo 3. Ok. Y no se dice para qué. Cuando ustedes vayan a secuencia de aprendizaje, ahí aparece primera unidad. Entonces, de esa primera unidad aparecerá, por ejemplo, presentación, que es esta. Otra, introducción, que es la que sigue. Y presionando allí, ustedes obtienen o abren el PPT, digamos, el documento que corresponde, porque ese nombre que está allí está llamando a un documento que está arriba en documento. ¿Está eso claro? Profesor, sí, profesor, yo tuve un pequeño inconveniente. O sea, yo probé el hacer eso de la secuencia de aprendizaje, pero al apretar el documento me sale que no estoy inscrita en la clase. Pero ese es de nuevo, recuerda que le di al principio el correo electrónico de Alberto, ¿verdad? No, sí, pero si no estoy inscrita en la clase y todo me aparece tanto en mi portal como en Educa, pero es en ese pequeño detalle, en secuencia de aprendizaje. Es nada más que eso porque al apretar el documento no me permite entrar a este. Jefe. Mata audio. Profe, no se escucha. No me estaban oyendo, ¿verdad? No. Sí, no lo estamos oyendo, profe. No. ¿Me oyen ahora? Ahora sí. Ya va un momento. Ajá. ¿Ahora los oigo? No. ¿Ahora? ¿Me oyen? Sí. Sí, Ok. profe. Profe. Resulta Sí, profe. que acá por alguna razón, por ciertos momentos, se cancela la recepción, es decir, la recepción de mi voz. Y por ciertos momentos también se pone en cero lo que llega de ustedes. Entonces, ni me oyen ni los oigo. Ok, bueno, ustedes saben usar también mi portal y saben usar Tongoy. ¿Sí? En Tongoy estaría la programación aproximada porque de manera definitiva no se puede tener en ningún momento y luego Tongoy es cerrado. Y en mi portal van a tener las notas. Ok, acá aparece la pauta del trabajo. Va a ser un trabajo
muy corto. ¿Sí? ¿Cuántas páginas tiene el trabajo? ¿Lo ven? ¿Ven el número de páginas? 4. Sí, 4 páginas, ¿verdad? Eso es nada. El asunto es que ustedes tienen que hacer un trabajo bien preciso, donde no van a agregar teoría que no sea teoría de nada, sino solamente su trabajo. Y acá se dice, bueno, de manera muy breve, en media página pueden colocar el título, pueden colocar el resumen, etcétera. Luego vendría la introducción, también en media página. Y luego en página y media vendría una descripción del sistema. Del sistema sería el qué es Facebook, cómo funciona Facebook y para qué es Facebook. Y una descripción del proceso. ¿Cuál es el proceso? La interacción que se da entre los actores. ¿Está claro? Luego, deben usar una página para elaborar un mapa conceptual relacionado con esas ideas de Facebook. ¿Sí? Es decir, qué es Facebook, para qué, etcétera. Entonces, habrá conceptos claves que describen, por ejemplo, la comunicación. Ok. Luego, ese concepto quizás tiene que ver con el concepto usuario. Y usuario, entonces, tiene que ver con el concepto tal, etcétera. Entonces, así hacen ustedes un mapa conceptual que permita describir lo que es Facebook. Ya veremos un ejemplo de mapa conceptual. ¿Algunos de ustedes han utilizado los mapas conceptuales anteriormente? Sí. Sí. Ok. Y luego habrá una conclusión, que será también muy breve. Profe, Ajá. ¿se puede devolver ahí? ¿Qué significa proceso básico? El proceso básico es el cómo Facebook funciona, porque puede haber procesos básicos y procesos, como decir, podríamos llamarlo solo proceso, pero lo que quiero es que no vayan a describir cosas que no sean fundamentales. Lo fundamental es la interacción entre ellos. Y ustedes podrían decir de manera muy breve, en algún punto, colocar videos o colocar el estado, etcétera. Pero no irse a describir, por ejemplo, el cómo una persona coloca un video o qué problemas se presentan o de dónde lo puede traer, etcétera. Ese tipo de detalles no, sino lo fundamental. Con eso me refiero a proceso básico. ¿Está claro? ¿Sí me oyen? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahí nomás. Las clases se supone que vamos a intentar que sean de 40 a 45 minutos, lo cual es sumamente difícil porque el tiempo pasa bastante rápido. Pero haremos lo posible, si no, pues serían de 1 hora, algo así. Yo estaré conectado a la hora o 5 minutos antes. Luego de finalizada la clase, para los que quieran, podría estar atendiendo dudas, inquietudes, como esto de que no pudieron inscribir un curso, etcétera. Si yo puedo ayudarlos, porque generalmente es Alberto quien hace estas cosas. Pero si hay un grupo grande, yo podría decirle a Alberto, mire, hay muchos en este curso con este problema. Podría comunicarme directamente con él. Si se pierde un día de clase, por ejemplo, un lunes, entonces la clase la tendremos que dar el jueves. Lo mismo si se pierde un examen, que van a ser los jueves, entonces lo haremos el día lunes, ¿sí? Para que no haya duda acerca de eso. Si se perdió algo en un día, en la clase siguiente lo haremos. ¿Está eso claro? Sí. ¿Sí? Sí. Y el segundo día de la semana será para consultas, lo que les comentaba. Siempre y cuando no se haya perdido la clase previa del día lunes. Ok, en relación a los exámenes serán de 1 hora y me conectaré igual 5 minutos antes y serán hechos ya sea a través de las formas de Google o a través de Educa. En cualquiera de las dos formas, las preguntas irán de forma aleatoria, por lo que no se confíe uno en que la respuesta a la pregunta 1 es igual a la que hizo el amigo. ¿Ok? Entonces cada uno tiene que leer con detenimiento su propio examen porque pueden estar aleatorios, tanto las preguntas como la parte interna de cada pregunta, es decir, lo que es A en la pregunta 1, la pregunta pasa a ser pregunta 5 para otro, puede ser C para ese otro. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces están advertidos acerca de eso. Es importante que ustedes coloquen el email de manera muy precisa para evitar, como hay anuncios, ustedes se dan cuenta que los anuncios les llegan. Si los anuncios no les llegan, deben, digamos, corregir eso porque
el link, el enlace para el examen va a llegar de la misma manera, si lo hacemos a través de las formas de Google. Ustedes deben estar todos conectados durante el examen como estamos ahorita. Y yo puedo seleccionar aleatoriamente a algunos de ustedes, incluso ir recorriendo y pedirle a algunos de ustedes que por favor se conecte, que encienda el video y yo ver lo que están haciendo. ¿Sí? En cualquier momento yo les digo, tienen que tener la voz allá, les digo, Juan, Pedro, por favor, encienda el video. Entonces encienden el video unos segundos, yo les digo apáguenlo y continuamos. Y luego puedo pasar donde otro. Si se hace el examen a través de Educa, es importante que ustedes mantengan activa la página y que las respuestas las estén dando en una hoja aparte por si el sistema se cae, cuando vuelvan a ingresar no se les haya caído, no pierdan todo. Lo otro es, tienen que asegurarse de decir enviar antes de finalizar, al finalizar el examen, antes del tiempo, es decir, si es 1 hora, exactamente a la hora deben colocar el enviar o antes, porque si no, van a perder el examen. Ahora, si lo hacen antes, sin haber terminado, ya el examen se da por culminado. ¿Sí? Por lo menos en Educa. Si es en las formas de Google, es posible que les dé todavía más oportunidades. Sin embargo, la nota no se las va a dar. Si ustedes hacen enviar, no les va a aparecer nota. ¿Sí? Harían otro envío, pero en ninguno de los dos habría nota si es las formas de Google. Sin embargo, traten de evitar eso porque puede haber problemas y pueden perder el examen. ¿Sí? Puede ser que no los deje entrar luego. Acá aparece un conjunto de fechas que estarán publicadas. Las clases terminan el 7 de agosto y ustedes pueden ver esto de nuevo en la plataforma. Bueno, vamos entonces a ver otra diapositiva. Esta es introductoria. Y en esa introductoria me interesa que veamos algunos videos. Entonces voy a pasar a los videos para luego conversar un poco antes de continuar con esta clase introductoria. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Sí. Sí.
¿Ninguna duda? ¿Algo que les haya llamado la atención en este video? ¿Me oyen? ¿No? Sí, profe, pero no lo podía ver porque pasaba muy rápido el video y era mucho texto. Claro, Ahí un pero poco vamos a no- ver de manera general. La idea es que ustedes lo vean luego con calma, pero ¿qué les llamó la atención? Habían 3 Ya. tipos de sistemas. Ajá. Los Que hay muchos puntos de suprasistemas, vista. Habla tú primero. los suprasistemas, ¿qué es? Ok. Ok. El siguiente que iba a comentar, que le dio chance a usted para conversar de las dos cosas. Sí, que había muchas teorías sobre de qué es un sistema. Demasiado que escribían sobre eso. Ok. En relación a esto. Y luego, cuando hablamos de las teorías, hay muchas teorías de sistemas y acá en ese recuento se quedaron muchas teorías por fuera. Fíjense que ni siquiera nombraron a Maturana, siendo una de las teorías más importantes. Tampoco nombran a Luhmann. Ahora, no solamente hay muchas teorías, es decir, muchas visiones de sistemas, sino que también la manera como se hace la historia de los sistemas puede ser diferente dependiendo de la rama en la que esté quien haga el resumen. ¿Está eso claro? Es decir, alguien que trabaje en sistemas organizacionales hará el resumen y nombrará ese tipo de teoría. Quien esté en la rama matemática y de la física, como quizás estaba la persona que hizo este resumen, entonces hablará de otras teorías. Quien esté en la rama de los sistemas más recientes, como los sistemas que se llaman de segundo orden, entonces nombrará seguro a Maturana porque es uno de los más importantes dentro de esos recientes de segundo orden. ¿Está eso claro? Sí. ¿Sí? Ok, entonces nosotros estaremos trabajando con un tipo de sistemas, pero de vez en cuando mencionaremos otros enfoques. Eso se conoce como enfoques de sistema y también podríamos hablar de enfoques de la historia. Enfoque de la historia es cómo yo veo la historia. Como la conozco, así la doy, así la muestro. Y enfoque de sistema es desde qué punto de vista veo el sistema. Yo les hago a ustedes una pregunta. Si ustedes se imaginan un ingeniero geólogo que vaya a ver geografía y se imaginan un espacio y se imaginan un ingeniero civil de construcción, ¿verán lo mismo cuando ellos se ponen a mirar una zona a las afueras de Coquimbo, La Serena? No. Yo creo que no. No, ¿verdad? Uno lo ve con un objetivo, el objetivo de estudiar y ver si hay minas, etcétera. Y otro lo verá con el objetivo de ver si allí se puede construir. Entonces, nosotros mismos tenemos objetivos y de acuerdo a esos objetivos vemos y tenemos formación y de acuerdo a esa formación vemos. No solamente vemos los sistemas, vemos también la historia de los sistemas. ¿Eso está claro? ¿Sí? Ok, son ideas que ustedes pueden ir anotando por allí. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo un estudio, en cualquier momento ustedes me pueden preguntar, ajá, ¿y este enfoque a qué se debe? ¿Por qué no vemos otro? ¿Sí? Y podríamos en algún momento, si ustedes están interesados, ver otro enfoque. Por ejemplo, los que tratan de ver como parte de los, digamos que lo más importante de los sistemas es la cultura. Eso nosotros no lo vemos porque no es parte del programa, pero en algún momento podríamos tocarlo. Y cuando hablamos de esta diferencia de perspectiva, estamos tocando el asunto cultural, porque vemos cosas diferentes debido a la formación que tenemos. ¿Sí? ¿Está eso claro? Sí. Ok, ahora vamos. ¿Quién hizo la pregunta previa? ¿Cuál era su duda fundamental? ¿Qué es lo que era un suprasistema? Ok, cuando nosotros hablamos, una de las cosas fundamentales en los sistemas es que los sistemas se contienen unos a otros. ¿Ustedes han oído la idea de fractal? Sí. Fractal significa que si nosotros vemos un cuadro, cuando vemos el cuadro completo, luego si entramos y vemos dentro del cuadro una partecita muy pequeña, estamos viendo igual que si estuviésemos viendo el cuadro completo. Es decir, el comportamiento, las figuras son las mismas. Si nosotros tomamos las leyes de Einstein o las leyes de Newton y miramos la Tierra, esas leyes serán similares si miramos una galaxia o si miramos el sistema solar. Sí, ¿verdad? Sí. En ese sentido, entonces, hay como un comportamiento fractal porque es el mismo comportamiento en diferentes lugares. Los sistemas, esa es una idea
básica de la teoría del sistema. Eso de replicar. Entonces, nosotros siempre, o sea, siempre se ve al estudiar sistemas que un sistema está dentro de otro sistema. Entonces, al sistema que está afuera, al sistema que contiene al otro, lo llamamos suprasistema. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. También, si nos paramos en uno, al que está afuera, que lo contiene a él, lo llamamos suprasistema. Y a los que están dentro de él, lo llamamos subsistemas o componentes. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si yo voy, si yo voy a uno de los componentes, para ese componente, lo que era el sistema será su suprasistema. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ok, bueno. Esas son ideas básicas que ustedes tienen que ir anotando por allí, pero las van a ver en las lecturas. Entonces, esa historia, una de las cosas es que esa historia es relativa de quien hizo la historia. Y los enfoques del sistema son relativos a las teorías. Nosotros iremos a trabajar con algunas teorías, pero esas no son las únicas. Hay otros puntos de vista. Ok, bueno, entonces pasemos a alguna duda más o pasamos al siguiente video. Siguiente video. Ok, Siguiente. sí. Vamos. Se oye, ¿verdad? Sí, sí se oye. Sí. Sí se oye, profe. Un sistema es un conjunto ordenado de elementos que interaccionan entre sí para el logro de un determinado objetivo. El objetivo es la finalidad o razón de ser del sistema. En consecuencia, se puede afirmar que los objetivos constituyen el factor que integra a todas las partes del sistema. La variedad o alteración de una de sus partes incide en las demás, y por ende, también lo hace en el conjunto. El grado y complejidad del sistema depende de la cantidad de elementos y componentes que lo constituyen, y de la cantidad y variedad de relaciones que existen entre ellos. Todo sistema está conformado por sistemas de menor proporción, denominados subsistemas, los cuales a su vez se integran por más y más sistemas. Formulemos un ejemplo con base a la administración de una empresa. Imaginemos una empresa de un giro indeterminado. No nos interesa por el momento. Esta empresa es dirigida por un líder o jefe, el cual tiene subordinados para llevar un mejor control de las actividades. Estos individuos tienen a su mando a los demás trabajadores. Todos ellos conforman la empresa, el sistema. Ninguna operación puede ser llevada a cabo si existe la ausencia de alguno de estos elementos. Pero, ¿cómo funciona un sistema? Cabe aclarar que las cosas o partes que componen al sistema no se refieren meramente al campo físico, sino más bien al funcional. De este modo, las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema. Una de las partes que conforman al sistema son las entradas. Las entradas son los ingresos del sistema. Pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información. Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. Es lo que ingresa a él: materiales, insumos, etc. El proceso es lo que transforma una entrada en salida. Como tal, puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un químico o una tarea realizada por un miembro de la organización. En nuestro ejemplo, sería el proceso mediante el cual un trabajador operaría una máquina para elaborar un producto. Pero cabe aclarar que la teoría general de sistemas no solo abarca las funciones de una empresa, sino también a cualquier aspecto de la vida cotidiana. Pero volvamos a nuestro ejemplo. El trabajador
Utilizará los elementos entrantes y los procesará de tal forma que obtenga una salida. Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen al procesar las entradas. Al igual que las entradas, estas pueden adaptar la forma de productos, servicios, información, etc. En nuestro caso es un producto. Las salidas son la culminación de la entrada que fue procesada y para lo que el sistema tiene objetivo. Las salidas dejan el sistema después de haber sido transformadas o utilizadas por él. El ambiente de un sistema es el conjunto de cosas o fenómenos exteriores, el cual lo afectan poniéndole restricciones o barreras o facilitando su funcionamiento. Además, el ambiente intercambia con el sistema materia prima, energía o información. Un sistema siempre estará relacionado con el ambiente que lo rodea, formando entre los dos un sistema más grande. La retroalimentación o feedback se produce cuando las salidas del sistema o sus influencias en el ambiente vuelven a ingresar al sistema como recursos o información. Nuestro ejemplo nos dice que el producto fue vendido y las ganancias generadas vuelven para retroalimentar al sistema, con más materia prima, contratación de nuevo personal, mantenimiento de maquinaria, pagos de nómina, etc. La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de adaptación al ambiente. Es el nivel de adaptación permanente del sistema o su tendencia a la supervivencia dinámica. Los sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones estructurales en igual medida que el ambiente sufre de estas. Ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución. Sigamos con nuestro ejemplo. Bien, el sistema, llámese en este caso empresa, procesó y elaboró un producto, el cual los consumidores adquirieron. Sucede que otra empresa tiene una mejor idea y decide implementarla. Ofrece al público un producto más atractivo o más económico, quienes reemplazan su anticuado u obsoleto producto anterior por este más novedoso. La retroalimentación del sistema es claramente negativa y se ve reflejada en los pobres ingresos que el viejo producto genera. Por ese motivo, la empresa decide mejorar dicho producto o inclusive fabricar otro mejor. El público lo acepta y listo. Hubo una buena homeostasis entre el ambiente y el sistema. Ambos interactuaron y ambos a su vez evolucionaron. Ahora veamos un caso completamente diferente denominado entropía. La entropía es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el mal funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico. Ahora imaginemos nuestra empresa desde el interior. Tenemos al jefe y a sus trabajadores operando máquinas de producción. Observemos. Se acabó. Es el fin del sistema. Debido al mal funcionamiento de este o de su mala organización, los elementos inmersos dentro de él no pudieron hacer nada al respecto. Todo forma parte de todo, y ese todo a su vez forma otro todo tan igual o tan distinto como lo es todo. Y el quiebre de nuestra empresa dio origen a otro nuevo sistema.
Bueno, me conecto un segundo. Por acá, activo el audio por un momento, el video por un momento. ¿Pudieron oírlo todo? Sí. Sí, Sí, profe. Ok. Sí, profesor. Vamos entonces a las dudas. ¿Dudas? O digamos inquietudes. sí. No me quedó muy claro qué es la homeostasis. Ok. Fíjense que los videos muchas veces son colocados por personas que hablan el castellano de manera regular o de manera bien, diferente acento, etc. Normalmente la palabra tiene acento en la O, por lo tanto él la pronuncia mal. Es homeostasis, no homeostasis. O sea, en el video está pronunciada mal. Es homeostasis. Ok. La homeostasis, un caso muy sencillo de homeostasis es el equilibrio que logra nuestro cuerpo al mantener la temperatura en 37 grados centígrados. Ese equilibrio que nosotros logramos, lo logran, por ejemplo, los reptiles. ¿Qué pasa con la temperatura corporal interna de una serpiente, por ejemplo, si la colocamos en frío o calor? ¿Cambia o no cambia? No sabría responderle eso. Pero, Cambia. Si nosotros colocamos ¿ya? en un sitio caliente una serpiente, su temperatura va a ser parecida a la del ambiente. Si estamos a 30 grados, se va a parecer a 30 grados. Si la colocamos en 10 grados, se va a parecer a 10 grados. ¿Eso ocurre en el cuerpo de nosotros? No. No, ¿verdad? Ahora, Sí. ¿habrá un mecanismo interno que nuestro cuerpo tiene para mantener la temperatura en 37 grados? Sí. Sí. Sí, Sí. ¿verdad? Está cerca, por allí, por donde está el hipotálamo. ¿Qué ocurre si ese mecanismo funciona mal? Entropía. Entonces morimos, ¿verdad? Sí. Ya no va a haber, ya la homeostasis no se estaría dando. Ese proceso que permite que la temperatura se mantenga al nivel apropiado para nosotros mantenernos vivos, eso es el proceso de homeostasis. Es un ejemplo. ¿No? ¿Está claro Ok. por el ejemplo? Sí. Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? Muy bien. ¿Quién me dice de qué trataba el video en general? ¿Cuál es la diferencia entre este video y el anterior? Que hablaba de un sistema mucho más específico que en la empresa. El otro era muy amplio. Hablaba Exacto, de otro tipo de sistema. exacto. Nos Cuando mostraba comienza lo la que teoría... podía pasar, Ujú, nos mostraba lo que podía pasar si funcionaban mal. exacto. Fíjense, la teoría de sistemas comienza aplicada y toma auge aplicada a sistemas físicos, a sistemas mecánicos. Por ejemplo, lo que se llamó cibernética, investigación de operaciones, aplicada a asuntos relacionados con la guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue donde se desarrollaron las teorías de sistemas. Sin embargo, esa teoría viene de mucho antes, como ustedes vieron, pero fue formalizada de manera fuerte por Bertalanffy, un alemán. Luego esa teoría en algún momento comienza a utilizarse en las organizaciones, en los años 60. Y llegan a nosotros algunas de esas ideas de cómo se usan en las organizaciones. Cuando nosotros utilicemos sistemas en una organización, debemos preguntarnos, ¿qué teoría es esta? ¿De dónde viene? Porque hay una teoría por detrás que seguramente no fue utilizada para las organizaciones, y de allí se está derivando algo específico para las organizaciones. Por ejemplo, las ideas de autopoiesis de Maturana no fueron creadas originalmente para ser aplicadas a las organizaciones ni a los sistemas sociales. Sin embargo, Maturana hace ciertas aproximaciones y luego Luhmann las aplica de manera específica. Pero la teoría de sistemas de Luhmann, utilizando la autopoiesis, no es igual a las ideas de Maturana. Y seguro que otras teorías que se usen para representar las organizaciones van a diferir de la de Luhmann y van a diferir de la de Maturana, dependiendo de cuál es esa base que se use. Ahora, ustedes se dan cuenta que acá se comienza a hablar de cosas como autopoiesis, no autopoiesis, homeostasis, entropía, etc.
¿Cómo se llama a eso? Autopoiesis, digo, bueno, autopoiesis es una, pero no la hemos visto. Entropía, homeostasis, esas cosas, ¿cómo las podríamos llamar? ¿Características de un sistema? Características de un sistema, algunos las llaman propiedades, ¿sí? Pero son las características. Entonces, cuando hablamos de sistemas, podemos hablar de la definición de qué es el sistema según una teoría, porque fíjense que hay diferentes teorías, entonces depende del punto de vista, y luego, según esa teoría, habrá características de los sistemas. Sin embargo, hay ciertas características que permanecen muy similares en diferentes teorías, que son esas básicas, como homeostasis, entropía. Pero luego habrá características como autopoiesis, que aparece en la teoría de Maturana. Esa no se maneja en otras teorías. Y es lo que le da un potencial diferente a la teoría de Maturana, a diferencia de las otras, que él se preocupó por un asunto muy básico que las otras teorías no se preocuparon. Y por eso esa teoría es ampliamente utilizada, pero es muy compleja. ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Bueno, ahora vamos a pasar a compartir de nuevo pantalla para ver algunas cositas adicionales y finalizar la clase. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, se está compartiendo, ¿verdad? Y no hay problema con el audio tampoco. Entonces vamos a mirar algunas cositas adicionales acá. Acá me estoy refiriendo, esto que aparece acá son los videos que ya vimos. Sin embargo, hay otra cantidad de videos que yo quisiera que ustedes fueran viendo por su cuenta. Sin embargo, en algunos momentos los vamos a ir tocando acá en las clases. Nosotros ya hemos dicho que vamos a utilizar los mapas conceptuales y resúmenes para describir los sistemas. Entonces, en la descripción del sistema habrá que decir el qué es el sistema, el cómo se comporta, el para qué existe ese sistema, etc. Eso es un resumen tipo, digamos, conceptual. Pero aparte de eso, tendremos el mapa conceptual. Ahora, hay un asunto que yo quería preguntarles a ustedes, comentar brevemente. Recuerden que en los videos se hablaba de función, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Función de un sistema. Ok. Yo digo que también, o en muchas teorías, en vez de hablar de función, se habla de objetivo o de fin del sistema, o de propiedad general del sistema. ¿Será diferente hablar de un objetivo del sistema o de una propiedad general del sistema a hablar de función? ¿Cuál será la diferencia? ¿Ven diferencia ustedes? ¿Podría repetir de nuevo la pregunta, profe? ¿Será lo mismo hablar de función de un sistema a hablar del fin del sistema o hablar de la característica, digamos, fundamental del sistema, de objetivo del sistema? O sea, por la pregunta yo creo que no, porque estaba hablando de función y del otro características. Son cosas totalmente distintas, o quizás una es una característica a la otra. Sí, bueno, yo estoy apuntando hacia esto. Cuando nosotros tenemos una herramienta, un instrumento, por ejemplo, un celular, tenemos la bujía de un vehículo, eso tiene una función muy específica. La bujía, sin la bujía, el vehículo no funciona. Cuando la colocamos, funciona. Y esa bujía tiene digamos, sirve para algo muy específico. Y para lo que sirve, lo llamamos función. Ahora, cuando nosotros vamos a un sistema más complejo que lo que es una bujía, vamos a un sistema humano, a una organización,
normalmente no se habla de la función de la organización, sino que se habla del objetivo social de esa organización. Por ejemplo, una alcaldía, en vez de hablarse de una función como de algo mecánico, hablamos de un objetivo social, ¿sí? Que tiene que ver con la organización de la vida de una comunidad. ¿Se nota la diferencia ahora entre hablar de un objetivo o de un propósito de una organización a hablar de su función como si fuese algo mecánico? ¿Se entiende un poco la diferencia que quiero marcar? Sí. Otra cosa, si nosotros hablamos de una bujía, será difícil que nos pongamos de acuerdo acerca de cuál es la función de la bujía, que una persona diga es para encender el vehículo, otro diga lo mismo, etcétera. Habrá alguno que diga no, la bujía es cuando hay protesta para agarrarlo y tirárselo a un carabinero. ¿Habrá alguien que diga eso? Sí. Yo creo que ¿Sí? puede existir una persona No creo. que pueda decir eso. ¿Sí? Pero ¿ustedes creen que queda Hay dentro de todo del en el mundo, concepto profe. social que Sí, pero usamos? no, No, no tiene ¿verdad? relevancia. Exacto. no. Es algo como muy personal de él, pero socialmente no es válido. Sin embargo, en el caso de una organización, sí. Alguien podría decir, la alcaldía es para organizar la vida de la sociedad, pero otra persona podría decir, aquí nunca ha venido a hacer nada. Entonces, para mí la alcaldía sirve para darle trabajo a un conjunto de personas que están allí. Otro podría decir, no, la alcaldía sirve para que el alcalde, la municipalidad, los jefes, se roben el dinero público, podría decir. Y eso estaría lejos o cerca de la realidad. Cerca. 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 Muy Entonces cerca. allí no estamos hablando de función, estamos hablando de el propósito de un asunto, de algo que es social, de un sistema social. Entonces allí, por ejemplo, Maturana y muchos dicen, no podemos hablar allí de función. Sin embargo, por ejemplo, Luhmann sigue hablando allí de función. Yo quiero marcar la diferencia y que nosotros no usemos allí la palabra función, sino la palabra propósito y dicho por alguien. ¿Quién lo dice? Si lo dice un grupo o lo dice otro grupo. ¿Sí? Entonces, podrían haber grupos que digan la alcaldía es para organizar la vida de la municipalidad y otro grupo que diga no, la alcaldía es para que se roben el dinero público y eso sería socialmente válido. Entonces allí no hablamos de función como si fuese una única, como la de la bujía. ¿Se entiende eso? Sí. Cuando nosotros tomamos ese punto de vista, que aceptamos eso, estamos hablando de los sistemas como sistemas que admiten que la cultura está presente. Sin embargo, las teorías de sistemas muchas son muy científicas y no admiten eso. ¿Ok? ¿Está eso claro? Ok. Bueno, pasemos entonces a otra cosa. Nosotros Ese trabajo podríamos... es para el jueves que viene, ¿no? ¿Cómo dice? No, es que Alguien preguntaba en relación al trabajo, pero no sé si era de esta sección o de la otra. El trabajo se va a ir haciendo durante todo el semestre hasta la fecha de entrega, que es a mediados de julio, creo, un poco antes de mediados de julio. Pero ustedes tienen que irlo haciendo desde ahorita y los días jueves ir consultando acerca del desarrollo de ese trabajo, que es escribir Facebook. Ahora, ¿cómo se va a describir? Bueno, nosotros vamos a usar la teoría de sistemas para describir organizaciones, que es lo que digo acá. Y podríamos hacernos preguntas como ¿qué es una organización? ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema humano? Y describir un sistema humano, como decíamos anteriormente, un conjunto de componentes que interactúan entre sí y tienen, ¿qué diríamos? ¿Un objetivo o una función? ¿O qué? ¿Qué diríamos? Podríamos decir que tiene un propósito o un objetivo, y que ese objetivo puede ser visto de diferentes maneras por diferentes grupos sociales. ¿Sí? Si hablamos de una organización o hablamos de un sistema social. ¿Sí? ¿Está claro? Pero no diríamos que es una función como la bujía, que todos estamos de acuerdo, ¿no? Es algo mucho más complejo que eso.
Bueno, nosotros dentro de los sistemas existen lo que son sistemas abiertos y sistemas cerrados. La teoría habla de sistemas cerrados. Sin embargo, no existe ningún sistema cerrado. ¿Ustedes creen que puede haber algo aislado de lo demás en el mundo? ¿Quién me da un ejemplo de algo aislado de lo demás en el mundo? No hay. Por ejemplo, ¿habrá algo a lo que no le afecta la ley de la gravedad? No lo hay, ¿verdad? La luna, no, nada que ver. La luna afecta con su gravedad a la Tierra y la Tierra afecta con la gravedad a la luna y ambos son afectados por la gravedad de los planetas, del Sol, etc. Lo que está Ya, más sonaba entonces. Lo único que está más alejado es la luz. La luz contiene fotones y los fotones tal vez es lo más alejado. Sin embargo, cuando eso se usó para probar una de las leyes de Einstein. La luz que pasa por cerca del Sol es afectada, su trayectoria es afectada por la gravedad del Sol. Y eso sirvió para comprobar algunas de las leyes de Einstein. Por lo tanto, ni siquiera la luz se escapa a las leyes de física y a ser afectada por los objetos físicos. Entonces, no hay nada, el sistema cerrado no existe. Es algo teórico. Ahora, uno podría suponer por un rato que un sistema es cerrado solamente para estudiarlo de manera más sencilla, pero para que se le facilite el estudio, pero siempre y cuando esa suposición no afecte la teoría, pero si la afecta, no es válida la suposición. Acá entonces aparecen algunos enlaces para que ustedes revisen relacionados con esto. Acá aparecen otros enlaces que ustedes irán mirando y yo iré revisando. Ahora quiero que miremos, vamos al trabajo, a hablar un poco del trabajo. Decíamos que vamos a revisar la interacción en Facebook y ustedes podrían ver el objetivo de Facebook de diferentes maneras. Alguien podría decir, Facebook es para interactuar las personas, ¿verdad? Alguien podría decir, Facebook es para perder el tiempo. Otro podría decir, Facebook es para las ventas y se benefician las grandes empresas. Entonces ustedes van a describir Facebook y ahí podrían poner un objetivo que puede ser el objetivo que todos decimos formalmente, digamos, más comúnmente, que es para interactuar, pero alguien podría decir, no, es un ente que sirve para distraernos y manipularnos para vender productos. Eso sería válido, ¿ok? Pero si ustedes quieren, se quedan solamente con el objetivo que conocemos todos, que es que sería el más sencillo en este caso, que es para permitir la interacción de las personas. Y la complejidad de esas otras interpretaciones quedarían para un ejercicio aparte. Quien quiera hacerlo aparte, pues lo puede hacer. Y me puede incluso preguntar. Puede hacer dos modelos de Facebook. El modelo de que es para interactuar y otro modelo que diga es para que nos vendan productos y las empresas pues ponen allí propaganda en ese sentido. Ok, acá de nuevo tenemos las páginas de Facebook. Ustedes pueden ver que hay funcionalidades que se ven directamente acá, pero cuando uno presiona en más, aparecen otras funcionalidades como colocar videos, etc. Ustedes deben describir todos esos elementos de Facebook. Y lo deben describir como un conjunto de entes que interactúan. ¿Quiénes interactúan? Las personas dentro de un sistema, dentro de, digamos, un ambiente que fue creado por una empresa. El trabajo, como decía inicialmente, debe ser enviado a Educa. ¿Ok? ¿Qué es un mapa conceptual? Recuerden que deben describir Facebook como un mapa conceptual y como un resumen. Un ejemplo de mapa conceptual es este. Acá estamos describiendo la interacción de elementos, o digamos, describiendo el qué son unos elementos como plantas, ser vivo, etc. Y la flecha de un elemento al otro dice cuál es la relación. Entonces la planta sirve a un ser vivo, ¿verdad? La hierba sirve a la planta, etc. La vaca come la hierba. Este es un mapa conceptual muy sencillo. Otro más complejo sería este. Entonces en este, ustedes tienen, por ejemplo, un concepto como conocimiento y tienen varios ramales. El conocimiento tiene que ver, uno se puede preguntar, sistema, si este es conocimiento, ok, ¿a qué enfoque pertenece? Porque puede haber varios enfoques, ¿verdad? Y es dependiente del tipo de enfoque. De aquí pueden salir varios enfoques posibles, ¿sí? Aquí nos estamos preguntando por qué es un mapa conceptual. La pregunta acá podría ser, ¿qué es un sistema? ¿O qué es Facebook? ¿Sí? ¿Está claro que este es el punto de arranque?
¿Sí? Sí, profe, sí. Ok. Entonces ustedes podrían preguntarse qué es Facebook, o qué es mi familia, o qué es la municipalidad, o qué es la comunidad donde estoy. Y luego podrían decir, bueno, hay conceptos básicos usados para describir a Facebook. En este caso, para representar un mapa conceptual, sería conocimiento organizado, pregunta, digamos, cuál es el enfoque y quién lo creó, por ejemplo, quién lo desarrolló. Entonces acá habría una flecha que diga el que lo desarrolló. Aquí el enfoque que sigue. En el caso de Facebook, sería algo parecido. Bueno, quién lo creó, ¿verdad? Tiene herramientas, que permiten esas herramientas, tiene individuos, que hacen los individuos, interactúan, tiene videos, los videos estarán relacionados con Facebook, pero también estarán relacionados con cada individuo, etc. ¿Sí? ¿Se entiende la idea general, verdad? Sí, profe. De la misma manera, aquí, preguntándose por un sistema, los sistemas, esto les puede servir a ustedes para estudiar, para hacer un mapa conceptual del estudio, porque el mapa conceptual no es para Facebook nada más, sino para su conocimiento. Y ustedes decir sistemas, ¿qué tenemos? Las características de los sistemas y tenemos las propiedades de los sistemas. Dentro de las propiedades están la estructura, la conversión, la emergencia, etcétera, y dentro de las características están que tenga entrada, proceso, salida. Nosotros decíamos hace un rato que las características podrían ser propiedades. Aquí están diferenciando entre características y propiedades. ¿Sí? Entonces, digamos, por acá quedaría el asunto de, por este lado quedaría el asunto de por ejemplo, entropía, etcétera. La idea sería que ustedes elaboraran un mapa conceptual y un resumen por cada tema que estamos viendo, para que lo tengan claro y me lo estén mostrando los días jueves, y a partir de esas consultas que ustedes me hagan, yo podría elaborar el examen, de manera que sea cercano a esas cosas que ustedes están trabajando. Si ustedes no me preguntan nada, yo lo haré de cualquier manera y eso podría estar un poco distanciado de lo que ustedes estén revisando. Entonces la idea es que haya interacción. ¿Ok? Entonces podrían hacerlo para las propiedades de los sistemas, para los sistemas en general, para los conceptos de autopoiesis, para la teoría maturana, para la teoría de Luhmann, etc. ¿Y qué se pueden preguntar ustedes acerca de cada teoría? Bueno, ¿cuál es el origen de ese enfoque? ¿Verdad? Por ejemplo acá, ¿cuál es el origen de la teoría? ¿Qué propiedades hay en cada una de esas teorías del sistema? ¿Cuándo apareció? ¿Verdad? Comparar con las otras teorías y dar un ejemplo de un caso de estudio. ¿Está claro? ¿Está claro cómo se relaciona esto con lo anterior y con el estudio del curso? ¿Eso lo tenemos que investigar nosotros o está dentro de los textos que usted nos dio? No, no. Esto no es, o sea, ustedes tienen que estudiar las teorías, etcétera. Eso estará tanto en lo que veremos acá como en los textos, pero algunas veremos acá, otras en los textos, pero ustedes tienen que elaborar el resumen, los resúmenes, y tienen que hacer los mapas conceptuales, y eso me lo consultan los jueves, y en base a eso yo podría estar elaborando los exámenes, ¿sí? Hacer preguntas relacionadas con aquello. ¿Está claro? O sea, los mapas conceptuales, los resúmenes los hacen ustedes. Las teorías, la fuente para eso estará en lo que veamos en clase y en lo que ustedes estén leyendo, videos, etcétera. ¿Está claro? Ok. ¿Sí? Entonces habrá reflexión acerca de eso y podemos hablar de las teorías mecanicistas y las teorías interpretativas. Cuando nosotros aceptamos que un sistema puede tener varios fines, como lo que hablábamos en la alcaldía, estaremos hablando de una teoría interpretativa. Y cuando no aceptamos eso y decimos que hay solo una función, eso es una teoría mecanicista, como el de la bujía. ¿Sí? Hay teorías de primer orden y hay teorías de segundo orden. La teoría de Maturana es una de primer orden. La mayoría de las teorías son de primer orden. Unas poquitas nada más, como la de Maturana, son de segundo orden. ¿Qué será una teoría de segundo orden? ¿Alguien tiene idea? No. Una teoría de segundo orden se da cuando el que está observando el sistema se ve a él o acepta que él es parte del sistema. ¿Está claro? Cuando él acepta que lo que él dice acerca de un sistema es solo una visión, porque él está viendo, se está considerando a él como parte de ese sistema en la observación. Cuando yo no hago eso, como en la teoría mecanicista, que nada más digo el sistema está allá y todo el que lo mire tendrá la misma idea, eso es una teoría mecanicista.
Pero cuando yo digo que la alcaldía es para organizar mi comunidad, pero veo que esa es una interpretación de mía y un grupo de personas, y pienso que hay otros que pueden pensar que es un ente para que algunos se aprovechen del dinero público, entonces me estoy moviendo por el ámbito interpretativo. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Porque estoy aceptando que hay interpretación. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, todo ok. ¿No? Bien. Bueno. ¿Seguro? ¿No hay ninguna duda? No, Bueno, entonces damos por finalizada la reunión. Gracias a todos. Y nos veremos entonces el próximo jueves. Ya, profe. ok, profe, que esté bien. Igualmente. Adiós. Feliz cumpleaños. Bueno.